Dios os bendiga, hermanos. Una vez más les saludo a mis hermanos y a mis amigos, deseando que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Vuestro servidor y amigo y hermano en el Señor, Pastor Efraín Valverde, deseo que Dios les bendiga. Les voy a invitar nuevamente para que volvamos con nuestra necedad. ¿Se acuerdan, mis hermanos, de lo que el Señor dijo de la viuda necia? Pues estamos en lo dicho, que hay que ser necios porque Él nos autorizó para neciar. Si a eso se le puede llamar entonces el orar constantemente, porque es la voluntad del Señor que neciemos, usando ese término de tipo negativo, pero ya dije, está en la palabra. Vamos pues, una vez más, a decirle a nuestro Dios. Mis hermanos que me están oyendo, únanse conmigo en esta oración. Si alguno puede y quiere doblar su rodilla, ahí donde está, mayormente los que, teniendo necesidad, quiera en estos momentos que el Señor, crea en estos momentos que el Señor contesta su oración. Yo quiero orar por ti, mi hermano, mi amigo. Quiero orar por ti. Para mi Dios no hay tiempo, no hay distancia, no hay obstáculo. Él ahí está a tu lado. Y Él me ha dicho que bendiga. Y lo he hecho y me he gozado al ver que mi Dios ha hecho conforme la palabra que he dado y ha bendecido muchas veces a sus pequeñitos y lo sigue haciendo. Si tú crees, te invito. Vamos a orar. Quiero pedir por ti. Padre mío, te doy gracias una vez más. Señor, te adoro una vez más. Te bendigo una vez más, mi Dios. Y así como lo he dicho, tú sabes que el sentir que está en mi corazón en este momento es de pedirte que extiendas tu mano sobre aquellos que están oyendo, los que creyendo que en este momento puedan recibir de tu Espíritu Santo salud para sus cuerpos, liberación espiritual, o las peticiones de su corazón, que conforme a tu voluntad, como dice tu palabra, quisieras hacerlo. Señor, glorifícate como lo has hecho en muchas ocasiones ya, cuando te he pedido que extiendas tu mano, Señor, y toques a tus pequeñitos. Hazlo una vez más, te pido, porque lo estoy demandando. Así, Señor, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos y el nombre de aquel que en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, el que pagó el precio de nuestra salvación, en el nombre de Jesucristo. Tú hazlo, Dios mío, tú hazlo, Dios mío. Unge ahora mis labios y el corazón de los que oyeren. Te lo ruego una vez más en ese nombre precioso, Jesús mi Señor. A ti sea gloria y honra para siempre. Amén. Decía en días pasados que no creo que sea tiempo perdido el clamar al Señor. También esto es lo que necesitan hacer muchos de los hijos de Dios que ahorita con necesidad tremenda todo hacen, lo digo porque me consta, todo hacen menos clamar al Señor como debieran de hacerlo. Ahora vamos a continuar adelante y quiero leer una escritura que habla precisamente del tema que he estado señalando, de la unidad de Dios. Dios no es tres. No es tres personas,
Dios no es dos personas, Dios es uno. Y cuando habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no está hablando de tres, está hablando de uno. Ahora mencionaba en la plática anterior que Dios señala en el libro del profeta Isaías en una forma enfática que no hay Dios fuera de Él. No hay otro Dios más que Él. Y enseguida también señalaba el hecho de que en el Nuevo Testamento al Señor Jesús se le llama Dios. Se le llama Dios. Por cierto que Él mismo hace una declaración que viene a mi mente, que está precisamente el Evangelio según San Juan. Fíjense bien, donde el Señor dice algo muy tremendo, por cierto, que pues son tantas cosas que espero poder compartir con mis hermanos en el futuro, y aquí hay un tema que aplica a nosotros como hijos de Dios. Pero hablando de Él, fíjense, dice en el capítulo 10, en el verso 31 o el 30, dijo: yo y el Padre una cosa somos. Por principio de cuentas, es incorrecto gramaticalmente y aún es falta de respeto que uno se señale primero, mayormente cuando menciona a una persona que es mayor que uno. Por ejemplo, hablar de mi parte, yo y mi papá, lo correcto es decir mi papá y yo, porque mi padre ya está con el Señor, pero mi padre era mayor que yo. ¿Ok? Entonces, aquí el Señor viola esa regla. Está muy sencilla, pero tiene que ver. Dice: yo y el Padre una cosa somos. En el caso viene también a mi mente en este mismo Evangelio, el capítulo 14, donde Felipe lo oye decir esa expresión y le pregunta, le dice: pues muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, dijo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Te fijaron? Dice: creedme. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Esa expresión está por demás clara. Y entonces aquí el Señor la menciona. Dije en el capítulo 10 y da esta declaración. Dijo: yo y el Padre una cosa somos. Porque estoy insistiendo que no son dos. La mente humana se confunde y parece que dice que son dos o tres, pero no es ni dos ni tres, es uno. Lo he estado insistiendo en forma de necedad. ¿Y qué? Si Dios mismo insiste en esta verdad, ¿qué nos queda entonces a nosotros? Él es uno, y miren aquí: y hoy el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de estas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense bien, por la blasfemia,
porque para ellos, ya he explicado, para ellos, para el judío, el Dios de Israel es aquel quien les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En lo que he señalado que es el corazón de la Biblia hebrea, porque para el pueblo de Israel no hay dos dioses. Ahora, ellos cayeron, fíjense, en el pecado de la idolatría por muchas veces en los primeros siglos de su existencia. Pero llegó el tiempo en que Dios obró y usó la transmigración de las tribus, primero las del norte que ya no volvieron, y después de la tribu de Judá del sur, que sí regresó, porque de Judá estaba dicho que iba a permanecer, y ha permanecido hasta el día de hoy. Ok, pero entonces, al regresar, ellos han seguido sosteniendo la verdad que he señalado, sin la idolatría ya, porque fueron libradas sus mentes ya hasta hoy. Por aproximadamente 2400 años ya, Israel no ha vuelto a caer en el pecado de la idolatría. Antes, por lo contrario, ha hecho claro, voy a decir así, a su mente, ha hecho claro en su mente que el Dios de Israel no tiene figura. Agrado ha sido esto, que ellos mismos, oigan bien, no pueden aceptar en la misma Biblia hebrea que es el Antiguo Testamento las descripciones de Dios cuando las mira, por ejemplo, Isaías en el capítulo 6, en donde dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor en su templo, vio al cuerpo visible del Dios de la gloria, el mismo que mira también Daniel en el capítulo 7 de su libro. Aún esas demostraciones de la figura visible, del cuerpo visible de Dios, aún no pueden caber para estas fechas en las mentes del judío ortodoxo, y lo digo porque hemos hablado con ellos y estamos conscientes de lo que está en sus mentes y de lo que no está en sus mentes, aparte de que no pueden creer que Jesús de Nazaret no es el Señor, el Mesías de Israel, o que es, no pueden creer que es. Entonces ellos dicen que no es. Por eso precisamente, oigan, no aceptan que Dios tiene figura y rechazan las escrituras que ya he señalado en Isaías y en Daniel, y dicen que son epifanías, o sean ciertas visiones, apariencias de Dios. Pero la realidad es, entonces, que Dios sí tiene su cuerpo, porque dice que es un Señor, un cuerpo, no dos cuerpos, es uno. Así como es un espíritu, también es un cuerpo. Y al espíritu, la Biblia, en el Nuevo Testamento, de una manera más particular, al espíritu lo describe con el término Padre. Y al cuerpo visible de Dios lo describe con el término de Hijo. Y esos términos no aplican en la forma similar a la que aplica entre nosotros los humanos. Yo me he introducido como Efraín Valverde, Padre, Señor, en inglés, Senior. Pero está mi hijo que lleva mi nombre, es Efraín Valverde II, Efraín Valverde Hijo. Pero él es una persona y yo soy otra. Somos dos personas. En Dios esa no es la declaración. En Dios
no se trata de dos personas. En Dios, los términos Padre e Hijo describen no dos personas, sino diferentes aspectos del único Dios. Y fijémonos, aquí cuando el Señor lo acusaron de que siendo hombre, le dijeron, te queremos apedrear por la blasfemia de que siendo hombre te haces Dios. ¿Te haces Dios? Fijémonos, cuando alguien es acusado de algo tan tremendo como esa blasfemia de que alguien se llame a sí mismo Dios, lo primero que va a decir es, no es cierto, yo no dije eso. Yo no digo que soy Dios porque sé que me van a matar. Yo no he dicho que soy Dios. Yo soy un enviado de Dios. ¿No creen que pudiera así haber dicho el Señor para defenderse? Aquí hay algo importantísimo. El Señor no negó el hecho de que Él se hizo Dios. Por eso San Pablo lo declara, dice que el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación. Dice la versión antigua y es la que está correcta, porque en las versiones nuevas ese término está cambiado y está erróneo, porque trata de quitar la idea de la divinidad del Señor, de la unidad de Dios. Entonces San Pablo nos dice allí, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No usurpó ese lugar de ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está otra vez la palabra que mencionaba en la plática anterior, de que Él se presenta como un siervo, pero es Dios mismo. Aquí podía haber dicho, yo soy un enviado de Dios, yo soy nomás el Hijo de Dios, no me vayan a apedrear porque yo no he dicho que soy Dios. ¿Saben qué? El hecho de que el Señor no negó, aquí implica una tremenda declaración, porque hasta se dice un adagio entre los latinos, entre el pueblo hispano, que el que niega, otorga, o el que calla, otorga. El que calla, otorga, porque no niega. Es más bien, el que calla, otorga. El Señor calló y otorgó, aceptó que la acusación de blasfemia, que para ellos sí lo era, porque estaba un hombre delante de ellos, ellos creyendo en el Dios de Israel, el Dios de la gloria, el Dios infinito, todopoderoso, tremendo, cuya majestad no puede ser descrita por la mente humana. Al ver que un hombre que estaba parado delante de ellos se hace Dios, para ellos era una blasfemia, y lo es hasta este día. Pero el Señor no negó, otorgó y aceptó aquel, entre comillas, insulto tremendo. ¿Por qué? Porque no era un insulto, no, era la verdad maravillosa de que Él es Dios que se manifestó en carne. Tú eres Dios que te encubres, dijo Isaías, Dios de Israel que salvas. ¿Cuándo viene encubierto? Cuando se presenta en carne, en un cuerpo humano que es el velo de carne, el cual por un momento se quitó, y en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago lo miran, ya no a Jesús de Nazaret, sino al Dios de la gloria. ¿A quién? Al cuerpo visible de Dios, porque no puede verse el Espíritu. Al Padre nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el Espíritu de Dios, o sea, al Padre, sino al Hijo, que es que el cuerpo de Dios. Mis hermanos, esta verdad tremenda, dije, es necesario que esté clara en las mentes de todo cristiano fiel. Y lo que estoy hablando espero que siga siendo de beneficio para aquellos que, creyendo en el Señor, entiendan que Él es uno, no dos, no tres, y uno es su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Dios os bendiga.